Señor presidente y miembros de la mesa de este 11º Congreso de nuestro Partido Popular de Cantabria, quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a Nacho, a vuestro presidente, por ese ajustado resultado que has tenido, ese 98%, pero que refleja claramente la realidad de esa unidad del partido que es uno de nuestros grandes activos. Querido presidente, querido Nacho, recibir un apoyo tan generoso como el que tú has recibido aquí esta tarde debe ser, sin duda, para ti un inmenso orgullo, pero es también una responsabilidad. La responsabilidad que tenemos, los que asumimos responsabilidades políticas, de estar a la altura de la confianza que nos dan. Tenemos que creer en el Estado de las autonomías, que es un Estado que tiene que fortalecer nuestra unidad. Pero ¿cómo fortalece esa unidad? Cuando se gobiernan las comunidades autónomas como Nacho gobierna Cantabria. Es decir, desde la lealtad institucional, desde la convicción de que el Estado no es solamente el Gobierno de Madrid, que Estado somos todos, que Estado es la comunidad autónoma, que Estado es cada ayuntamiento, que Estado es cada administración y que, por lo tanto, tenemos que gobernar con una lealtad que no es al Gobierno de Mariano Rajoy, que es a todos los españoles. Y esa lealtad, querido presidente, es la que caracteriza tu acción de gobierno. Y te puedo asegurar que tú eres un ejemplo de cómo, defendiendo los intereses de los cántabros y haciéndolo con exigencia, con una reivindicación permanente, lo haces siempre con lealtad, con una lealtad institucional, con una forma de relacionarte tú y tus consejeros con el Gobierno de España que te puedo asegurar es un ejemplo de cómo tenemos que colaborar todos para superar las situaciones. Ojalá de tu ejemplo de lealtad institucional y de defensa exigente de los derechos de tus ciudadanos aprendiesen todos los presidentes de comunidades autónomas de España, porque os puedo asegurar que vuestro presidente, Ignacio Diego, es el ejemplo de cómo, defendiendo los intereses de una comunidad autónoma, se contribuye a la unidad y al crecimiento de esta gran nación que es España. Enhorabuena por ese trabajo, querido presidente. Tenemos que saber, y es fundamental que lo tengamos claramente en el punto de partida de nuestra acción de gobierno, es que el legado que recibimos fue un legado económico, social y laboral tan adverso y tan negativo como nunca se había producido en un relevo en la historia de España. Y además desconocido, porque se nos dijo hasta el último día de campaña electoral que los datos estadísticos nos iban a permitir abordar un escenario de déficit en el que no iban a ser necesarios esos ajustes, ni subir los impuestos, ni recortar ningún tipo de prestación del Estado del Bienestar. Luego vino la verdad, luego vino los datos que nos dan los funcionarios, aquellos que por estar por encima de cualquier adscripción ideológica solamente dicen la verdad de lo que ven. Y esa verdad es la que nos ha llevado a esta situación en la que en estos momentos estamos. Por primera vez tenemos en España un gobierno que no les dice a los españoles que no pasa nada, sino que les dice la verdad de lo que está pasando, que reconoce los problemas, que no improvisa causas simbólicas para eludir los desafíos con los que nos encontramos cada mañana cuando entramos en nuestros despachos. Hoy tenemos un gobierno que no maquilla la situación, que identifica y lo dice públicamente lo que va mal en nuestra economía y lo que va mal en nuestro estado del bienestar, no para suprimirlo, no para disminuirlo, al contrario, para fortalecerlo, para cambiarlo, porque solamente desde el cambio podremos garantizar ese bienestar y preservar la fortaleza del sistema. Por eso, como dijo hace bien pocas fechas el presidente del Gobierno, cada viernes en Consejo de Ministros reformas y que no tienen que sorprender a nadie, reformas para que España funcione, reformas para que nuestra economía vuelva a ser una de las grandes economías de Europa y del mundo, reformas para garantizar el desempleo de aquellas personas que todavía no pueden acceder a un puesto de trabajo, reformas para garantizar la educación de nuestros hijos, para garantizar nuestra sanidad, para garantizar el bienestar de nuestros mayores, reformas para garantizar que este país sea competitivo en un mundo globalizado. Y diréis, ¿todo esto es suficiente? Pues os voy a decir una cosa que os puede sorprender. Nada de esto es suficiente, pero todo es necesario. Todo es necesario, todo es imprescindible. Y cuando digo que no es suficiente,
significa que vamos a seguir gobernando, que vamos a seguir adoptando las medidas que necesita este país y que lo vamos a hacer siempre invocando la solidaridad. Pedimos sacrificios, sí, pero cuando pedimos sacrificios se los pedimos a los que más tienen, no a los que tienen menos. La izquierda, muy sorprendida, se quedó cuando fue este gobierno de Mariano Rajoy y no un gobierno socialista el que limitó la retribución de las empresas públicas, el que limitó la retribución de todas aquellas entidades bancarias que habían recibido ayudas del Estado, cuyos sueldos de directivos no tenían con el gobierno socialista ningún tipo de límite, y sí se le puso por parte del Partido Popular. El Partido Popular ha impulsado un gobierno que ha arrancado con fuerza, que ha arrancado con decisión y que ha arrancado con una determinación absoluta de superar la situación que en estos momentos tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer venciendo a nuestros enemigos. Y os preguntaréis, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos no son nuestros adversarios políticos, a los que les pedimos, y muy especialmente al primer partido de la oposición, al Partido Socialista, que se sume a este esfuerzo que necesita en estos momentos España. Nuestros enemigos no son de ninguna de las formas las personas que protestan muchas de las decisiones que tomamos y cuya protesta respetamos absolutamente, como hay que hacer en democracia. Este partido y este gobierno solamente tiene un enemigo, que es la crisis económica, solamente tiene un enemigo, que es el paro. Y a ese enemigo, que no es que sea nuestro, sino que es de toda la nación española, os puedo asegurar que con vuestra ayuda lo vamos a vencer. Y vamos a superar esta crisis económica. Lo haremos con la ayuda de todos. Y ese es el favor y ese es el esfuerzo que yo os pido en esta tarde de hoy.